Bien, son las 8 de la mañana con 41 minutos y le hemos contado del anuncio del gobierno de una serie de indicaciones para impulsar finalmente el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Iniciativa que ahora continúa con su trámite porque ya estaba este proyecto en el Senado. El Ejecutivo le ha puesto suma urgencia. Conversamos del tema con la ministra del Trabajo, Yanet Jara. ¿Cómo está, ministra? ¿Qué tal, ministra? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por el contacto. Ministra, bueno, este proyecto, como sabemos, busca rebajar las horas trabajadas semanales de 45 a 40 horas. De manera gradual, ha dicho el gobierno. ¿Cuáles son las principales modificaciones que está incorporando el Ejecutivo con estas indicaciones, ministra? Bueno, Sebastián, contarles que el proyecto, o la reactivación, más bien dicho, de las indicaciones se construye en base a 200 mesas técnicas que se realizaron con sectores productivos distintos, con empresas de distinto tamaño, tanto por el lado de los empleadores como por el lado de los trabajadores y con centros de estudio. Y de ahí se recogió un cúmulo de inquietudes, de propuestas, que dicen relación en primer lugar con la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, con el tratamiento además de la jornada de trabajo especiales, con la primacía del principio orientador de que este tiempo de reducción de jornada laboral se exprese concretamente en que haya más tiempo para descansar o para compartir con la familia, es decir, que no sea tiempo que se compense económicamente, sino que sea tiempo efectivo de descanso, que se aborda además una modificación estructural en materia de jornada laboral. De hecho, el proyecto de ley reduce la jornada semanal, la jornada ordinaria de trabajo, reduce jornadas también especiales de trabajo y también plantea algunas fórmulas para las jornadas excepcionales, que son como las 3 categorías que hay en nuestro Código Laboral. Así que ahí está como la primera parte, que es la de jornada de trabajo propiamente tal. Pero hay otros también complementos. Si les parece, les cuento porque son bien interesantes y tratan de recoger también. Exacto. Ministra, es bueno conocerlo antes de que nos desarrolle esos otros elementos. El momento en que esto se presenta o toma este vuelito con las indicaciones que usted nos mencionaba, por una parte, no es un momento quizás para muchos para presentar este tipo, por lo que podría desincentivar el empleo o la empleabilidad, pero para eso también estas mesas de trabajo, para poder aunar criterios con los distintos gremios, como usted lo mencionaba. De voluntad política se veía ayer en la ceremonia de sectores, de todos los sectores políticos para respaldar esta iniciativa. ¿Cómo ve la discusión que se va a venir ahora? Bueno, lo primero es señalar que el proyecto de ley lo que hace al reactivarse es reiniciar, ponerle de nuevo cierta urgencia al trámite legislativo. Hay que recordar que este proyecto ingresó hace 5 años al Parlamento. Sí. En el 2017, entonces ya ha pasado bastante tiempo de aquello, se reactiva ahora, pero es una legislación que no tiene que ver con un momento contingente hoy día, es una legislación que va a tener primero su tiempo legislativo, que esperamos que sea acotado, porque la reactivación de las urgencias para las indicaciones viene precedido por importantes acuerdos con sectores empresariales y de trabajadores. Pero además, una vez que el proyecto de ley entre en vigencia, se va a implementar con gradualidad, porque es evidente que aquí hay que poner al centro la calidad de vida de las personas, así como también el cuidado del empleo. Y esperamos que en el Parlamento, en el debate, que seguramente se va a enriquecer el proyecto de ley, se tenga en cuenta también, por un lado, la cantidad de audiencias que ya se han realizado, la solidez técnica del proyecto de ley, los estudios que lo respaldan y el acuerdo tripartito de diálogo social que llevamos adelante como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que lo que busca es traer a Chile también espacios de acuerdo en el mundo del trabajo con estándares internacionales como son los que rigen a la OIT. Ministra, ahora, ¿cuál es el fundamento técnico del Ministerio, del Gobierno en general, porque este es un trabajo también con otras carteras, para explicar que esto no impactaría en el mercado laboral, que no generaría más desempleo? ¿Cómo ustedes justifican desde el punto de vista técnico esa posición que se ha planteado? Bueno, en primer lugar,
se levantaron distintos estudios previos a la presentación de las indicaciones. Quiero señalar que cuando iniciamos el gobierno del presidente Gabriel Boric, los primeros días nos preguntaban siempre cuándo iban a ingresar las indicaciones de las 40 horas. Bueno, para llegar a este trabajo, por cierto, se han hecho varias cosas, como señalé las audiencias, pero también además se encargaron estudios. Y entre otros estudios, los que se encargaron fueron los que recogen, Sebastián, la evidencia comparada de cómo han transitado esta reforma en otros países como Francia, Reino Unido, Dinamarca, Corea del Sur, Finlandia, Islandia, varios países. Y en cada uno de ellos, la combinación a efecto de poder hacer efectiva la rebaja en la jornada laboral y el cuidado en el empleo, tuvo al menos 3 elementos a la vista. En primer lugar, la gradualidad en la implementación, que es lo que el proyecto de ley recoge, algunas medidas de adaptabilidad, que en nuestro caso también son recogidas con un enfoque en corresponsabilidad en los cuidados de padres y madres, y en tercer lugar, se promuevan en conjunto medidas de productividad y de inversión, que es la agenda que está llevando adelante Economía y Hacienda. Ajá. Y que el presidente les ha mandatado a los ministros de incorporar, digamos. Pero todo esto con un hilo conductor o con un lazo que lo une, que es con un proceso de diálogo social, donde las actorías laborales relevantes jueguen un rol importante y por eso para nosotros la construcción del acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores y con la CPC, así como también con algunas pymes, ha sido sumamente importante para poder avanzar en esta materia. Sí, en esta y en otras discusiones como la previsional también. Y ha sido bien destacado y bien valorado también ese espacio. Ministra, ahora usted planteaba, por ejemplo, como uno de los fundamentos, el análisis, el estudio de lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Pero Chile está muy al debe por la última década, no es un tema reciente, sino que llevamos 10 años con una productividad estancada. Y ese factor aparece como uno muy relevante a la hora de reducir la jornada laboral, ¿no? ¿Cómo podemos lograr producir lo mismo que hacemos hoy día con 45 horas, luego también con 40? ¿Cómo ir avanzando también en esos temas? ¿Son compatibles las dos agendas? Por supuesto, nosotros creemos que son compatibles con los ajustes necesarios que nos permitan fortalecer, por un lado, los derechos de los trabajadores, pero también las capacidades empresariales. Y en ese sentido, quisiera solo señalar que dentro del proyecto de reforma tributaria, por ejemplo, se incluye una rebaja importante a la tasa del impuesto de primera categoría a las rentas del capital, a efectos de las inversiones que puedan realizar en materias de desarrollo, de investigación, ¿cierto? Sí. Y por cierto, además, la misma Comisión Nacional de Productividad ha generado sendas recomendaciones importantes en materia de avanzar en tecnología, en digitalización del mundo del trabajo, pero también de las capacidades productivas. Y por eso, Sebastián, mirar la reducción de la jornada laboral también debe constituirse como una oportunidad para las empresas a efecto de buscar nuevas formas de organización del trabajo, optimización de procesos, y en eso, en particular, para las empresas de menor tamaño, desde la cartera que me toca encabezar, tanto el CENSE, a través de cursos de capacitación, como la Dirección del Trabajo, a través de la Unidad de Pequeñas y Medianas Empresas, van a acompañar el cumplimiento normativo, por un lado, y por otro lado, además, también a las empresas de menor tamaño en cómo se reorganizan. Por ejemplo, en aspectos que son bien concretos, digamos, la administración de recursos humanos, el cálculo de las horas de trabajo, los RP o los software de recursos humanos, y todas esas capacidades se tienen que ir desarrollando. Entonces, hay una gran agenda de productividad e inversión que se desarrolla a nivel país, pero hay además también sectores que tienen que ser más apoyados concretamente, y en esa tarea estamos. Pero no sin dejar de avanzar en los compromisos que como gobierno hemos hecho con el pueblo de Chile y que el presidente Gabriel Boric asumió directamente, que es avanzar con responsabilidad y gradualidad en la reducción de la jornada laboral. Y en este trabajo realizado con estos diálogos sociales, ¿cómo se socializó además con distintos gremios estos sellos de 40 horas a cerca de 100 empresas? ¿Eso como insumo, cómo fue para avanzar en esto? Porque son empresas que por su cuenta han decidido comenzar a implementarlo. ¿Eso de qué manera ha servido también para poder hacer las indicaciones que había que hacer a la iniciativa, ministra? Sí, Fresia, efectivamente hemos entregado más de 100 sellos, pero han postulado más de 800 empresas. Como hemos estado haciendo varias cosas, como ustedes ven, además de las 40 horas, también trabajando en la reforma previsional y en la ratificación del convenio 190,
para espacios laborales libres de violencia. Nos hemos estado también preocupando del tema de los sellos, pero tenemos que avanzar más en eso porque es muy importante reconocer a las empresas que se anticipan al cambio legal. Y lo más, diría yo, llamativo es que son precisamente pequeñas y medianas empresas las que han postulado el sello. O sea, son las empresas en las cuales uno podría pensar que son aquellas que tienen una mayor dificultad para implementar. No obstante eso, han sido la más anticipada, la vanguardia, digamos, de la reducción de la jornada laboral y porque ven también los beneficios. Ahora, no son las únicas, también empresas de gran tamaño han postulado y han obtenido el sello, de los más variados rubros. Sí. Ministra, ¿esto también va a correr para los funcionarios públicos, esta reducción de jornada laboral? Bueno, el presidente ha señalado que esta medida de reducción de jornada laboral, la idea es que sea universal y alcance a todos los trabajadores del país. Lo que sí va a ingresar las indicaciones respecto al sector público en un tiempo más adelante porque necesitamos también trabajar con ellos a través de la mesa del sector público, en la cual está la ANEF, la salud, la educación, los municipales, los asistentes de la educación, las particularidades de dicho sector. En el fondo es hacer un proceso como parecido al que hicimos con la audiencia o las mesas técnicas del sector privado, pero recogiendo también la realidad del sector público, cómo se adaptan los turnos, qué pasa con las horas lectivas en los colegios. Y en esa tarea nos vamos a concentrar ahora para empalmar en la reducción de jornada, porque los públicos tienen 44 horas, los privados tienen 45 horas. Entonces tenemos un tiempo para ir empalmando en esta discusión. Sí, ahora hay características específicas en todo caso respecto a ese sector por la atención al público, ¿no? Que lo hacen, me imagino, más difícil. ¿Usted lo ve viable de todas formas? Sí, lo veo viable. Creo que tenemos que poner toda nuestra disposición para hacer que ocurra. En muchos otros países las jornadas laborales son más reducidas y tenemos que ver también qué otras medidas tenemos que tomar a efectos de ir mejorando también la calidad en el empleo público y del servicio a la comunidad, que es el fin principal para el cual los servidores públicos estamos en dichas funciones. Bien. Si me permite, Sebastián Fresia, les quería comentar una cosa que a propósito de lo de los sellos, sabe también que ha sido muy importante recoger las experiencias de los trabajadores y trabajadoras. ¿Para qué les ha servido una hora más al día? Y ahí hay muchas experiencias de distinta naturaleza, pero las principales dicen relación con más tiempo para compartir con los hijos, por ejemplo, salir de la casa y haber alcanzado a compartir el desayuno con ellos y no dejarlos dormidos, pues poder pasar a dejarlos al colegio, poder irme en la micro de vuelta del trabajo a la casa sentada y no parada en un largo trayecto. Entonces, en realidad, esto va a contribuir mucho en calidad de vida y también en motivación y compromiso para el mismo trabajo también. Así que sin duda nos va a hacer bien como país. Sí, bueno, decía ayer la ministra Vallejo a propósito de estos largos trayectos, a veces hasta de casi 3 horas, ¿no? Que es uno de los efectos que va generando también el aumento de la ciudad, en fin. Vamos a ver cómo avanza de todas maneras, si hay voluntades, al parecer si las hay. Ministra, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Chao, ministra, gracias. Buen día.